Bueno, yo no lo conocía. Creo que tiene ya 44 años, yo creo que me quedó. No, 48. Ay. Toda una vida. Entonces, nosotros fuimos buenos amigos desde los años 90, más o menos. Digo, somos por ese tiempo. Sí, entonces, él ha sido una persona muy dada a explicar su conocimiento de meteorología. Incluso yo tengo un personaje, yo le decía a Manuel, que es Oliver, que ya es un meteorólogo casi profesional sin haber ido a la universidad, pero se aprendió ahí cuando la meteorología estaba en el aeropuerto Cibao, aquí en Santiago. Ahí Oliver comenzó siendo un niño, ahí iba como a curiosear ahí, a ver, y fue preguntando y aprendiendo. Y realmente la meteorología es interesante. Yo recuerdo a este muchacho Guzmán, que está en los Estados Unidos, y creo que Francisco, ¿no? Pero no recuerdo el nombre. El Domingo de los Santos. Yo de los Santos, que estaba contigo. Y Holguín también. Sí, bueno, Holguín en la capital. En la capital. Yo vivo aquí en El Santiago. ingeniero Holguín. El asunto es que vos, que siempre ha estado en la disposición de dar instrucciones. Yo creo que aquí vamos a aprovechar hoy los conocimientos que tiene. Sí. Bueno, usted la palabra. Sí. Sí. Yo le voy a sugerir una sugerencia, por favor. Sí, señor. En forma personal, cuando estemos dando la charla, vamos a apagar los celulares y a utilizar los conocimientos que él nos va a ofrecer. Sí. Regularmente. Vamos, esperamos por ti. Déjame dar, no hemos subido una información. Sí. De la reunión. Ramón, te vi. Es relacionador público de este grupo. Todo lo que se hace aquí. Digo, te vi en aniversario En el Facebook, en todos lados. Las fotos y todo. de Cruzamé, en aniversario. Sí, ellos fueron. Muy bonito quedó. 50 años hace que yo fui uno de los fundadores de Cruzamé. Yo vi el recorte periódico. Muchachito, sí, le di me gusta. Que 20 años Gracias, no es Ramón, por etiquetar. nada. Gardel dice que 20 años no es nada. Bueno, comenzamos. Adelante. ¿Quiere usar? Bueno, o sea, yo vengo a buscar conocimiento con ustedes también. Dominico Volques, Dominico Volques, o Manuel José. Así, ¿cómo esos dos nombres? Claro, Aquí hay uno que se llama dominicano o dominico. ese dominicano, ¿de dónde? Del suroeste del país. Porque el nombre correcto mío es Manuel Dominico José Volques. Pero aquí, cuando yo vengo a Santiago, yo soy del suroeste del país. ¿Usted tiene 3 nombres? 4. No, 2 nombres y 2 apellidos. José. Lo que pasa es que mi primer apellido es José, sin embargo, nadie me conoce por José. Dominico Volques parece el primer nombre y el primer apellido que fue más sonoro con la cuestión, las emisoras, el público. Dominico Volques, así me quedé. Pero por ahí ustedes le dicen a Manuel José, ¿quién es? El señor Dominico Volques, que soy yo. Exacto. Me ha tocado a mí incursionar en el área meteorológica. Cuando Cáceres ahorita mencionaba meteorología, ¿no? Del tiempo meteorológico y del tiempo del reloj, el ser humano jamás se puede separar, porque tiene que convivir con él a diario. Correcto. Actualmente yo desempeño las funciones de técnico de meteorología, meteorólogo, predictor del tiempo, pero en el área de la meteorología aeronáutica. La meteorología aeronáutica, que es la que auxilia a las operaciones en los aeropuertos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de dominar todo lo que tiene que ver con la meteorología. O sea, cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar, me interrumpen, me paran, porque además yo estoy cansado de la garganta, por la gripe. Claro, la meteorología aeronáutica en los aeropuertos. Un pequeño parante.
Sí, señor. Nosotros tenemos la costumbre de que usted habla primero y después vienen las preguntas. Bueno, como no tenemos un programa asignado, recuerden que ustedes me llamaron de un pronto, a lo mejor yo no pude hacer un bosquejo de tales temas. Y como la meteorología, ya hay que dejarse de acá, que si va a llover o no, la meteorología es bien amplia y compleja, bien amplia. Me dicen qué tema quieren que yo le abunde, una pregunta a tal esto, y así para mí va a ser un poquito más suave. Bueno, ese mismo tema es bueno, lo complejo que es en el Caribe. Correcto. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Caribe, próximo al Ecuador, donde el clima es tan cambiante como el ser humano. Sí. Y por eso a veces hasta los pronósticos que a veces nos critican, claro, es que la meteorología nunca te afirma o te niega. La meteorología te da una probabilidad de que ocurra un evento. Por lo tanto, el pronóstico es un auxiliar de la meteorología, una probabilidad. Meteorología afirma en base a una probabilidad. Por eso el tiempo en el trópico es tan cambiante. Por lo menos en las latitudes más altas, el tiempo se comporta más estable. Además, con los medios que existen hoy, ya se puede hacer un pronóstico, o sea, con una probabilidad sobre un 80% de que se acierte. Sí, señor. Por eso nosotros vemos que en la cuaresma que regularmente que vemos, sequía, viento, polvo. Sin embargo, hemos empezado esta cuaresma con humedad, con lluvias. Precisamente hoy tenemos una vaguada ahí que se ubica con el eje casi sobre nosotros. La cola de un frente frío. Estaba mirando. El frente frío sí está muy al norte. Sí. Y las vaguadas han estado muy frecuentes. Por lo tanto, ha estado favoreciendo gran actividad de lluvia sobre algunas áreas de la República Dominicana. Exactamente. Sin embargo, hay años en que esos fenómenos ahora usted no los nota o no se presentan. Y por lo tanto, a veces tenemos un mes entero de sequía, de brisa, que a veces hasta la piel te puede hasta te reseca y te la parte. Esos vientos cuando están secos. Bueno, ¿qué nos dice eso? Que para hoy, por ejemplo, el aire está cargado de humedad. Incluso esta sensación térmica que estamos ahora sintiendo es por eso. Es que tenemos un aire seco, pesado. Por lo tanto, sin haber esas altas temperaturas, estamos sintiendo un poquito de calor. O por lo menos un aire pesado. ¿Qué sucede cuando esto es así? Que los poros de nuestro cuerpo, que es parte del aparato respiratorio, no te está transpirando plenamente. Porque ese vapor de agua que está siendo pesado ahora, te oprime un poco el poro. Y el cuerpo se resiste y usted siente un calor falso. Un calor falso porque la temperatura en estos momentos no debe estar más de 25 grados por aquí. Supongo yo. Menos, ¿verdad? Sin embargo, estamos sintiendo como esa presión, ese peso del aire. Que aunque el vapor de agua que contiene el aire, con relación a otros componentes de la atmósfera, es algo insignificante. Es algo insignificante que no llega a un 1% del componente de la atmósfera. Sin embargo, gracias a ese vapor de agua, es que te llueve o no te llueve, dependiendo qué cantidad tenga en un momento determinado. Sin ese vapor de agua no se van a producir las nubes, que por efecto de la temperatura aquí en la superficie, hace que ese vapor de agua se condense y suba
y sea capaz de producir la nube, que es la que nos devuelve la lluvia. Miren los secretos de la naturaleza, que una proporción pequeña de su componente es la que nos hace complementar la vida, porque sin el agua no fuera posible la vida. Combinándose con los efectos del sol, que es el que calienta y el que hace responsable de los diferentes climas, comportamientos climáticos en nuestro globo terráqueo. Correcto. Como le decía, a mí me ha tocado por mucho tiempo desempeñarme en los aeropuertos, auxiliar a la navegación aérea. O sea, nosotros somos parte de la seguridad operacional en los aeropuertos, porque tenemos que estar dando el tiempo cada una hora. Y a veces cada menos tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros emitimos un mensaje meteorológico, perdón, a las horas que están establecidas ya por los acuerdos internacionales, por la OASI, por la Organización Meteorológica Mundial, nosotros tenemos que hacer un reporte como lo hace todo el mundo a una hora específica, a una hora determinada. Regularmente se tomó como parámetro a la -10 o a los -10 minutos de cada hora hay que hacer un reporte meteorológico para que el usuario sepa qué está pasando. Pero no solamente el usuario de Santiago, del aeropuerto, de las líneas. Es el mundo entero que sepa qué está ocurriendo en cada aeropuerto del mundo. Ese es el aporte que hacemos en la meteorología aeronáutica. Pero ¿qué sucede? Si entre una hora y otra hay un cambio brusco del tiempo, hay que hacer un informe especial. Nosotros le llamamos especie. Por ejemplo, yo reporto a la -10 de las 12 del día un tiempo claro, estable, no hay fenómeno que esté ocurriendo, pero si a las 20 minutos a mí me cambia el tiempo de una manera así, de un pronto, yo tengo que hacer una especie y mandarlo de nuevo al satélite, diciéndole que las condiciones se modificaron. Eso es parte del trabajo de nosotros para la seguridad. Porque el piloto puede venir pensando, bueno, Santiago tiene pista libre, visibilidad normal, viento en calma, no tengo ningún fenómeno ocurriendo, neblina, lluvia, truenos, relámpagos, turbonada, y él viene pensando en eso. Pero si no tiene el conocimiento de que hubo un cambio, él puede venir y encontrar unas condiciones caóticas sobre su pista de aterrizaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos y reportar esos cambios. Decía usted, señor. Sí, la pregunta mía es, ¿esos reportes son para uso interno o están disponibles a todo público? Eso es para uso universal. Si usted busca las páginas, yo le puedo facilitar algunas, y usted consigue la información de Santiago al instante, porque eso camina al satélite de una vez. Por ejemplo, yo puedo darle Ojimed, perdón, mire, en Ojimed ahí usted consigue todos los partes meteorológicos del mundo. Claro, tiene varias opciones. Sí. Ahí usted consigue todos los mensajes, los partes meteorológicos del mundo. Ahí usted consigue los mapas de lluvia. Mapas de lluvia, sí. De las temperaturas en el mar, todas esas cuestiones. En el mundo. En el mundo. Ya las herramientas tecnológicas están por donde quiera que te llueven, y ya uno si no tiene la información es porque no tenemos a lo mejor el dispositivo, o tenemos el dispositivo y no tenemos la red, wifi, internet que nos dé la información. Pero sí, ya no nos podemos quejar de nada. Correcto, ahí se consigue todo. Hay un sinnúmero de páginas donde podemos accesar
y conseguir muchísimas informaciones meteorológicas. Por ejemplo, en las páginas del National Hurricane Center, ahí también, perdón, Está bien, ahí hay muchísimas páginas donde usted puede conseguir por lo menos qué actividad hay sobre Santiago, qué actividad meteorológica hay sobre República Dominicana, dónde están los núcleos precipitables en un momento determinado. Incluso si no quiere, no tiene que llamar a meteorología ya para decirme qué pasa del tiempo. Pero si es una persona que se interesa, tiene un proyecto por ahí, sus planes, uno que está construyendo, dice, déjame ver qué me dice el mapa de lluvia para hoy, y ahí lo puede tener. Dónde pueden estar concentradas las nubes tormentosas, las nubes de tormenta, y lo van a conseguir ahí perfectamente. Sí, ahí esa actividad. Así es. Pues le decía, ya yo tengo una larga data evolucionando con el tiempo, ya yo soy hermano casi de la naturaleza por el tiempo que tengo, ha sido constante. No siempre lo ha sido, usted es hermano de la naturaleza, usted Sí, es parte de ella. correcto. Pero le quiero dejar dicho que yo soy parte de los que interpretan un poco la naturaleza en cuanto al área donde me ha tocado vivirla. Porque uno dice, bueno, pero tiene 48 horas, sí, 48 años, pero usted está interpretando la naturaleza en ese aspecto, en el aspecto meteorológico, en el aspecto del tiempo. Sí, es una convivencia que usted tiene. Segundo a segundo. Claro. Y yo no me puedo quejar porque sí, yo le he sacado provecho a la meteorología. O sea, yo escudriño cada rato, no es solamente... Usted es un enamorado Bueno, según lo que yo he visto. sí, porque tú te casas con la gloria. Cuando tú le dedicas tanto tiempo a un área determinada del saber, tú te casas con la gloria, ¿verdad? Tú haces un sacerdocio con tu visión. Este se casó con la Astronomía. Con la astronomía. Sin divorcio y sin nada. No, que a veces hasta, yo digo que la aislamos. No, que está durmiendo y también está en eso. No solamente eso. Pasión. Mire que nosotros a veces nos olvidamos de la astronomía. Sin embargo, lo que yo hago debe ser una rama de la astronomía. Porque la astronomía es todo. Sin embargo, la tenemos por un ladito. Y si no fuese gracias a esas personas que usted estaba mencionando ahorita, pues ni siquiera supiéramos qué hicieron, que han aportado a la humanidad. Y tener los recursos con que te cuenta hoy la tecnología o el mundo. Y ahorita cuando usted empezó a mencionarlo, yo iba a decir, pero esas personas deben ser energías del cosmos que nos las mandaron a nosotros, porque pudieron llegar para que nosotros tuviéramos los adelantos y los conocimientos que sin ellos no los hubiésemos tenido, me parece. ¿Es así? ¿O no es así? No es así lo que está diciendo. Así es, correcto. Y eso es, yo por lo menos, yo puedo hablar de los ciclones, de los frentes fríos, y de las bajas presiones, de las vaguadas monzónicas. O sea, yo no me puedo quejar del área meteorológica, porque el técnico, además de elaborar datos, tabularlos, mandarlos al satélite, o sea, nosotros tenemos la función de ser educadores del público, por ejemplo. Nosotros tenemos que estar preparados para cuando el público necesite una información, llevársela. Gracias a los medios que están ahí disponibles de comunicación masiva, porque no podíamos hacerlo teléfono a teléfono y llamar ante un evento de peligro, llamar a un público, a cada uno por teléfono. O escribir una carta. Exactamente, ahí está el medio, pero nosotros tenemos que estar preparados para dar la información al público. Sí, señor, no podemos siempre decir actualizado. Gracias ahora sí, que hay tantas tecnologías, porque antes nosotros hacíamos el trabajo, pero era más difícil.
Antes a veces usted tenía que esperar por lo menos las condiciones del tiempo, tú tenías que buscar informaciones fuera que te llegaran por el teletipo. Entonces tú empezar a buscar ahí las informaciones de lo que había en la atmósfera, lo que estaba a tal nivel. Hoy no. Hoy contamos, por ejemplo, con el radiosondeo, de la atmósfera, ¿verdad? Que se tira un globo con un transmisor, mientras un receptor espera aquí la información de ese globo que te va diciendo cómo está la atmósfera por cada nivel. Que eso que son lo que llamamos los análisis termodinámicos de la atmósfera. Que eso es parte del pronóstico que se hace cada 6 horas. Claro, auxiliándonos con la foto del satélite, con la foto del radar meteorológico, que son complementos para la evolución del tiempo y para las predicciones. Cada país tiene la responsabilidad de tener su propio sistema para ese país y para los demás. O sea, un centro donde se envíen esas informaciones. Sí, señor. Todos los países son signatarios, por ejemplo, de la Organización Meteorológica Mundial, que es la que rige. Tiene su asiento en Ginebra, Suiza. Es la que rige todos los centros meteorológicos del mundo. O sea, están asociados. Claro, cada país tiene sus recursos, unos más que otros. Pero sí, yo diría que un país sin la meteorología, pues, se quedaría un poquito rezagado. Porque a veces decimos, bueno, pues la meteorología no te aporta a ti tanto dinero monetario, o sea, metálico, pero tendríamos que ver cuánto aporta el área meteorológica en costo social a un país. Ajá. Por ejemplo, ya debemos olvidarnos, que el centro de Miami es el que dice. No. Lo que pasa que el centro, nosotros por ejemplo no podemos pasarle al centro porque es la base, el Centro Nacional de Miami, el Centro Nacional de Huracanes. No es que nosotros no estemos al nivel de ellos técnicamente. Ahora, en cuanto a las herramientas, no estamos igual. Pero hay centros que están específicos en un lugar. No es porque aquel esté por encima del otro en conocimiento, sino que estratégicamente ahí debe estar un centro receptor. Incluso el centro te dice las condiciones que hay a lo mejor en todo el mundo. Pero una vez que llega un evento que se convierte en peligro para un país, ya ese centro no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver el país. Es el país el que tiene que ver con su medida, la medida que va a tomar. No, el centro te dice, sí, el huracán tal está sobre las Antillas Menores, pero ya nosotros tenemos que estar preparándonos aquí. No nos prepara el centro. Somos nosotros que tenemos que ver qué vamos a hacer. Y las medidas. Y los organismos de protección civil, entonces ahí entran en función. Le hago esta referencia porque antes se decía, no, yo voy a llamar para que me den el tiempo a Miami. O sea, nosotros a veces ni siquiera confiábamos en lo de nosotros. Ya no. Todavía hay mucha gente. Todavía hay mucha gente. Pero ya sí, la tecnología y los dispositivos y los recursos ya te hacen que tú puedas hacer un trabajo más tranquilo, más prudente y más real. Ya lo tenemos. Sí, señor, pueden contar con él. Yo me voy a preguntar sobre el asunto de los globos. Sí, señor. Primero, eso lo tiran todos los centros de aquí. No, aquí solamente se tira en la estación central, allá en Punta Torrecilla, sí. Aquí en Santiago no se tira. Una vez se tiraba en Sabana de la Mata, ya no. ¿Y es recuperable el transmisor de maíz o eso se pierde? No,
ya eso se pierde. Sale costoso porque se tiran 2 todos los días. Todos los días, en la mañana y en la ¿Qué tarde. cuesta uno más o menos? No, el costo no sé. Incluso a veces los países que pueden más es que lo hacen a manera de donación. Sí. Porque a veces los países pequeños no pueden costear lo que cuesta un globo. Eso lleva un instrumento transmisor y el gas que hay que hacer para inflarlo, que regularmente lo hacen con helio o con hidrógeno, que hay que procesarlo. Sí, lo ven, no que lo ven. Y además lo que cuesta el material de un globo. Para que no se reviente. No tanto para que no se reviente, sino para que pueda hacer su función. Para que pueda transmitir. Porque el globo sigue ascendiendo. A meteorología le interesa hasta cierto nivel. Pero ¿qué sucede? Ese globo va a seguir ascendiendo hasta que soporte la presión externa que lo mantiene en el aire y explota. Y luego desciende por un lugar tal vez sobre el océano. Una pregunta, entonces los transmisores se convierten en chatarra. Claro, espacial. sí, porque imagínense, después que Caen. ese aparato cae a la Ahí tierra atraído por la gravedad. por gravedad, cae a la tierra o cae sobre el mar y se supone que ese aparatito pues se puede lesionar y entonces se reemplaza por otro. Si le cae en la cabeza a una gente, un aparato Sí. No, pero el aparatito es pequeño. Es pequeño. Es un transmisor como un radio. No, yo sé, pero digo yo que si le cae en la cabeza a La una fuerza. Bueno, Con la miniaturización Sí. que hay últimamente, exactamente. probablemente ese equipo no sea mucho más grande por Que un celular. ejemplo, que un celular. Y Exactamente. digo mucho. Así es. Sí. Mira, el vehículo mío tiene unos sensores de aire en la goma y eso Una es cosita. una piececita ahí pegada a la válvula y eso dura 6 años transmitiendo con Oiga. una pilita de reloj. Mire, ya usted ve. Es así. Esa es la función del globo. Ese globo te va diciendo qué temperatura hay a este nivel, qué humedad, de dónde están los vientos, cómo están el comportamiento de los vientos. Y cada parámetro de eso tiene una proporción. Por eso meteorología un día te dice, bueno, hoy el porcentaje de agua precipitable está en 40%, por ejemplo. Es gracias a ese globo, más que gracias al satélite. Porque el satélite te va dando temperatura por niveles, te va dando humedad, pero no te da lo que te da el globo. Aún cuando todavía nos puede parecer rústico, ese globo te manda una información muy valedera para un pronóstico. Sí, señor. Mide la presión atmosférica también. Todo eso te va dando. Sí, te va dando el punto de rocío, cómo están los vientos, en forma de vaguada o no, qué velocidad tienen esos vientos. Porque debo decirle, usted ve, ahora nosotros no tenemos viento aquí. Tenemos un viento en calma. Sí. Pero en la medida que se va ascendiendo, los vientos van aumentando. Y el 90-95% de las veces, esos vientos siempre se mantienen. Se mantienen. La calma regularmente se produce muy cerca de la superficie de la Tierra. Pero en la medida que nosotros vamos ascendiendo por niveles, esos vientos siempre se mantienen activos y son mucho más fuertes que los que están aquí en superficie. O sea, la atmósfera se compone de vientos de diferentes ángulos. Aquí nosotros tenemos el privilegio que podemos tener un viento promedio de un lugar. Pero allá usted ve vientos cruzados así, mira, por todos lados. Y eso es lo que evoluciona la termodinámica de la atmósfera realmente. Por eso la atmósfera usted no la ve 2 días iguales. Ni el clima, o mejor dicho, las condiciones meteorológicas, usted nunca las ve dos veces iguales. Las podrá ver muy parecidas.
porque la meteorología es una física en proceso a cada segundo. El ingeniero primero aquí me dijo, escúcheme. Sí, esta pregunta no sé si usted tiene información al respecto, Sí, señor. pero me surgió la curiosidad. Entonces, esos vientos a cierta altura interfieren, digamos, con el tráfico aéreo. Esa es una pregunta. Y la otra es si el mucho tráfico podría alterar el flujo de esos vientos. No, señor. No. Las aeronaves están preparadas para enfrentar cualquier actividad de esos vientos. Incluso esos transatlánticos, esos aviones, antes de hacer sus vuelos, ellos tienen su carta de ruta con esos vientos ya trazados, previstos. Sí, señor, no alteran en nada. No alteran en nada. Lo que podría es producir una convección más fácil. Una convección alteraría a una aeronave pequeña tal vez, unos movimientos muy irregulares, pero luego esos no, porque en la medida que se asciende, para el avión es más suave aun cuando haya más brisa. El problema estaría cerca de la superficie, por esas variantes de calor, esas cuestiones. Sí. Un viento por lo menos que aterrizando se le ponga en la cola del avión y le produzca una aceleración, o un viento cruzado ya en la pista que de un pronto pueda sacar el avión de la pista. Pero allá arriba no, ya el avión se estabiliza bastante, aún con esas brisas. Sí, señor. Digo, sí, hay algo que siempre me ha inquietado, ¿verdad? Yo he visto en televisión, en algunas informaciones, que hay aviones que le llaman caza-huracanes, ¿Correcto? ¿verdad? Y que esos aviones se meten dentro del huracán. Sí, señor. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Gracias a esos aviones nos dan informaciones muy valiosas para el seguimiento y cuando están evolucionando esos fenómenos. Un avión caza-huracán no es más que un laboratorio meteorológico. Es un laboratorio, sí señor. Ese avión te lleva barómetros, termómetros, de todo lo que tiene que ver con las variables meteorológicas. Incluso tienen sondas. Cuando en un mensaje meteorológico por ahí aparece la información de que la presión mínima central del huracán X es de 970 milibares, es porque ese avión que estuvo haciendo reconocimiento alrededor del ojo del huracán tiró ese aparatito y ese aparatito le va transmitiendo qué presión tiene el centro del huracán. Pero es un laboratorio meteorológico que hay dentro de ese avión. ¿Cómo es posible que ese avión vaya en el ojo del huracán sin que sufra Exacto, que su estructura o que se accidente? Bueno, señor Jiménez, lo que pasa que el ojo del huracán o vórtice regularmente puede haber una zona de casi de una calma. Puede haber una calma del viento. Incluso usted puede ver el cielo en momentos determinados. En el centro del huracán. Sin embargo, el centro del huracán es la parte más peligrosa. Es la parte más peligrosa del centro del huracán. Por eso, cuando en el parte meteorológico se dice el centro del huracán Heli fue ubicado en la latitud 19,70 de latitud y en los 70,13 de longitud, es precisamente por eso se habla del ojo, porque por donde va el ojo es por donde está haciendo la destrucción más fuerte el huracán. Sin embargo, en el centro del huracán predominan las calmas. ¿De qué tamaño puede ser ese centro?
huracán. El centro puede abarcar hasta 10 kilómetros, 12, sí, Y ahí se mete el avión. y ahí se mete el avión. Pero claro, el piloto ya no es tonto, ya el piloto sabe cómo están los vientos, porque se establece que se va moviendo en contra de las manecillas del reloj. Ahí el piloto se ubica y penetra el ojo y va circulando de acuerdo a cómo van el remolino o el vórtice que hace el huracán. Ellos van, Como si o fuera sea, una danza, bailando. correcto, porque si no, claro, Muy Le peligroso. llaman la muy danza, peligroso. le llaman la danza de la muerte. muy peligroso. Pero no, perdón, no oigo que hayan habido accidentes. No, eso de porque esos aviones. eso lo hacen casi con una precisión absoluta. Eso es increíble. Como... Sí, sí señor. Sí, porque ahí el piloto, claro, son varias personas